¿Y si conoces al amor de tu vida cuando ya estás con alguien? Hoy os cuento enamorarse. Molly y Frank no estaban buscando nada. Se conocieron por casualidad y tras varios encuentros en un tren, ambos terminan enamorándose, pero los dos están casados. Enamorarse es una historia sobre el amor que llega tarde, pero con tanta fuerza que lo cambia todo. ¿Elegirán ser felices juntos, o seguir con sus vidas por miedo a romperlo todo? Frank entra en una librería porque está haciendo las últimas compras navideñas. Momentos después entra Molly, que también está buscando un regalo para su marido. Frank empieza a hojear un libro de jardinería, y cerca de él se encuentra Molly, que también está mirando un libro de navegación. Cuando terminan de pagar coincide que ambos quieren salir a la vez de la tienda, pero Frank va cargado con muchas compras y Molly no puede pasar hacia la puerta. Cuando le intenta abrir la puerta se le cae una de las bolsas, y Molly le ayuda a recogerla, pero en ese momento se le caen las demás. Molly sigue intentando ayudarle, hasta que por fin logran recoger todas las bolsas. Una vez fuera de la tienda, cuando Frank se está yendo, ella corre tras de él para detenerlo porque se está llevando una de sus compras. Finalmente se desean feliz Navidad y cada uno sigue su camino. A la mañana siguiente es Navidad. Frank está con su familia abriendo los regalos, y cuando le da a su esposa el libro que compró la noche anterior, se da cuenta que se equivocó y cogió el libro que compró Molly. Ella también está esa mañana abriendo los regalos con su marido, y empieza a reírse cuando se da cuenta que el regalo para su marido no es el libro que ella eligió. Días después Frank coge el tren como de costumbre y cuando pasa por el pasillo se queda mirando a Molly, cree que la conoce pero no recuerda exactamente de qué. Cuando el tren llega a su destino Frank continúa mirándola, pero sigue sin recordarla, hasta que se acuerda de ella y le habla, y le dice que es el hombre de la librería, el que iba cargado de paquetes y se le cayeron todos. Ella lo recuerda y sonríe, y entonces cruzan un par de palabras y se dicen que ha sido agradable volver a verse. Se despiden. Se vuelven a desear felices Navidades y cada uno sigue su camino. En el trabajo Frank está despistado, sigue pensando en el encuentro que ha tenido con Molly. Entra en su despacho y decide realizar una llamada a la estación de trenes para informarse de los horarios de salida. Molly en ese momento está visitando a su padre que se encuentra ingresado en el hospital. Poco después Frank está con un compañero de trabajo y Molly con una amiga, y ambos empiezan a contarle a sus amigos lo sucedido en el tren. El amigo de Frank le dice que lo haga, pero Frank le pregunta si le está aconsejando que se pase el día en la estación de tren hasta que ella aparezca. Cuando llega la tarde Frank está en la estación tomando un café y ensayando lo que le dirá cuando la vea, pero llega un momento en que siente que es ridículo, tira el café y se va para el tren. Cuando está sentado la ve andando por el pasillo, y entonces se levanta para comprobar si es ella. Momentos después se acerca a donde se encuentra ella y se pone al lado, y le dice que hay asientos libres detrás. Se presentan y comienzan a hablar. Frank le cuenta que coge el tren para ir a trabajar y ella le dice que su padre está en el hospital y coge el tren para ir a visitarlo. Ambos se cuentan que están casados, y ella le dice que hoy pensó en él, que fue gracioso volver a encontrarse después de aquel día en la librería. Antes de bajarse del tren Frank le pregunta si mañana volverá a hacer el viaje, pero ella le responde que no. Cuando ya se están despidiendo, ella le responde que el viernes volverá a cogerlo. El viernes siguiente Frank va nervioso porque llega tarde para coger el tren. Su mujer está conduciendo, pero él siente que va demasiado lenta y que no llegará a tiempo, y no quiere perder este tren. Molly está ya montada en el tren, y cuando se detiene en la parada que cogerá Frank, ella mira por la ventana nerviosa buscándolo, pero no lo ve por ninguna parte. Un hombre le pregunta si está reservado el asiento que se encuentra a su lado, y ella sin mirarlo le responde que sí, pero cuando se da cuenta que es Frank le sonríe. Y entonces le vuelve a repetir sonriendo y nerviosa que por supuesto que está reservado. Frank se sienta a su lado, le dice que ha estado a punto de perder el tren. Durante el viaje ambos pasan todo el trayecto hablando de sus familias y observándose cuando creen que el otro no les ve. Durante la mañana Frank se mete en el despacho y se queda mirando un número de teléfono que sostiene en la mano. Tras pensarlo un momento se atreve y marca el número de teléfono. Al otro lado contesta Molly que se encuentra en el hospital junto a su padre. Ella le responde ilusionada y a la vez algo cortada, mirando de reojo a su padre como si estuviera haciendo algo que no debe hacer. Sale del hospital y Frank la está esperando en la entrada. Comienzan a hablar con timidez y él le comenta que aunque por teléfono le dijo de tomar un café, ha estado pensando que si le apetece podrían almorzar juntos. Ella lo duda al principio y le responde que está casada. Frank le contesta que él también, pero que la gente casada también suele comer. Ella acepta, y se van a comer. Y una vez allí continúan conociéndose y disfrutando del tiempo que pasan juntos. Ambos continúan quedando en la estación y conociéndose más, hablando de sus vidas y de sus parejas.
aprovechando juntos el tiempo hasta el último momento. Molly queda con su amiga, y ésta le dice que hace semanas que no la ve y le pregunta si está saliendo con alguien. Molly le cuenta que es solo un amigo, le dice que se siente bien a su lado, que le gusta estar con él y pensar en él. La amiga le pide que la escuche, pero ella la abraza y le dice que no quiere escucharla, y sale corriendo. Va a una cabina telefónica y llama a Frank, y le dice que ha decidido hacerlo. Poco después los dos se encuentran en el lugar acordado y pasan toda la tarde juntos, hablando, riendo y disfrutando de la compañía. Al día siguiente, cuando Molly va a visitar a su padre, habla con el médico y éste le cuenta la situación delicada en la que se encuentra su padre. Cuando está en la habitación llama a su marido para comentarle la situación de su padre, pero el marido está trabajando y no consigue hablar con él. Cuando cuelga se queda pensativa, y entonces llama a Frank y queda con él. Cuando están juntos, él le pregunta qué le pasa porque la nota muy distraída. Ella le contesta que no debió llamarlo, empieza a hablarle de lo que le ocurre a su padre, pero mientras se lo está contando le dice que realmente no es eso lo que le pasa, le cuenta que no puede hacerlo porque ella tiene un marido y tiene una vida, y entonces le dice que tiene que irse. Cuando se están despidiendo, Frank le pide que esta tarde lo espere en la cafetería de la estación a las 5:45. Él le vuelve a preguntar si lo esperará, pero ella desvía la mirada y se va en el taxi sin responderle. Cuando llega la tarde, Frank se retrasa por el trabajo. Molly está en la estación esperándolo, pero aunque él sale corriendo del trabajo, llega mucho más tarde de la hora acordada, justo cuando el tren se está marchando. Llega sin aliento y decepcionado porque no ha logrado llegar a tiempo, y se queda inmóvil mirando cómo se marcha el tren. Pero al fondo, tras de él, Molly empieza a llamarlo, y entonces él se da la vuelta sorprendido y se acerca a ella. Andan unos pasos y se apartan a un lado, y en ese momento la besa y le dice que la quiere y se lo vuelve a repetir. Y entonces ambos se miran sonriendo y se abrazan. Al día siguiente Frank está hablando con su mujer, le cuenta que su amigo va a divorciarse porque ya no está enamorado, y su mujer lo mira con una sonrisa triste y le responde que nadie está ya enamorado, que eso no es ya nada nuevo. Molly se encuentra en su casa, está arreglándose pero no sabe qué ponerse, se prueba una y otra prenda pero ninguna le convence. Por fin se decide por un modelo, pero al mirarse al espejo se ve horrible y se pregunta qué está haciendo. Poco después se encuentran en la librería donde se conocieron, ambos están nerviosos y no saben a dónde ir. Ella le dice que ha estado pensando y cree que quizás no sea buena idea. Él le contesta que piensa lo mismo, pero en ese momento ambos se quedan mirándose con deseo y Frank le pregunta si quiere ir, y ella le responde que sí. Se montan en un taxi y van al apartamento del amigo de Frank. Una vez allí Frank se acerca a ella y la besa, y ella le devuelve los besos, pero momentos después ella le pide perdón y le dice que no puede hacerlo. Se van juntos en el tren y pasan todo el trayecto cogidos de la mano y mirándose. Cuando Frank está a punto de irse, le pregunta si la verá mañana, pero ella le responde que luego qué pasará. ¿Se verán primero una vez a la semana y después 2 veces? Frank no le dice nada, la besa y se baja del tren, y Molly se queda observando por la ventana cómo se aleja junto a su familia. Cuando llega a su casa, el marido la está esperando, y cuando ella le pregunta qué ocurre, el marido la abraza y le dice que han llamado del hospital. Al día siguiente Frank llama a la habitación del hospital buscando a Molly, pero le dicen que el padre ya no se encuentra allí. Durante los siguientes días Frank la busca en el tren, pero ella no vuelve a coger ese trayecto. Molly está en su casa hablando con su amiga. Le cuenta que su marido cree que está deprimida por lo que le ocurrió a su padre, pero ella le dice a su amiga que lo que le ocurre en realidad es que piensa en Frank todos los días. Lo único que le ocurre es que quiere a Frank, y aunque sabe que ella no lo aprueba ni ella misma tampoco, cree que han sido hechos para estar juntos, aunque nunca lleguen a estarlo. A veces cree que si se hubiera acostado con él sería todo más fácil, aunque en el fondo sabe que no sería así. Cuando Frank llega a su casa le cuenta a su mujer que ha aceptado el trabajo de Houston y que quiere que ella y los niños se vayan con él, pero ella quiere saber qué está ocurriendo entre ellos dos. Ella sabe que está pasando algo pero no sabe qué es. Aunque en un principio Frank le dice que no pasa nada, al final termina contándole lo ocurrido con Molly, le dice que no ha pasado nada, que no se acostó con ella y que ya todo ha terminado, pero ella cree que es algo más grave y decide irse un par de semanas a visitar a su madre con los niños. Cuando Frank está solo coge el coche y conduce hasta la casa de Molly, y una vez allí se queda parado y observando durante un rato. Semanas después Frank ya lo tiene todo listo para mudarse a Houston, pero antes de irse llama a la casa de Molly por teléfono. Ella coge el teléfono y le pregunta si le ocurre algo. Él le contesta que la necesita, y ella le responde que también le pasa lo mismo. Frank le cuenta que se va a Houston y que saldrá esta noche, pero le pide verla antes de marcharse.
En ese momento entra el marido en la habitación y ella le da las gracias por llamar y le dice que le desea que todo le vaya muy bien allí, y entonces se despide y le cuelga. Molly se queda pensativa y de pronto decide ir. Coge sus zapatos y su bolso, y baja corriendo las escaleras. Allí está su marido y le dice que va a ir a verlo, que se marcha dentro de unos minutos y quiere despedirse de él. El marido le pide que no vaya, pero ella le responde que necesita ir y que va a ir. Sale corriendo de su casa y se monta en su coche e intenta llegar a tiempo para ver a Frank, pero por el camino tiene que parar bruscamente porque está a punto de tener un accidente, y cuando vuelve a intentar arrancar el coche, este no funciona. Mientras tanto Frank vuelve a llamar antes de irse, pero esta vez le responde el marido de Molly, y este le dice que no vuelva a llamar a la casa porque su esposa no quiere hablar con él. Pasan los meses y Frank vuelve a Nueva York para pasar las Navidades. Ya no está con su esposa y Molly tampoco sigue con su esposo. Frank va montado en un taxi de camino a su casa, pero el taxi justo se detiene por un atasco frente a la librería donde conoció a Molly, y decide bajarse ahí y entrar en la librería. Una vez allí se detiene al ver el libro de navegación que se llevó por equivocación aquella vez, y en ese momento Molly aparece tras de él. Ambos se saludan con una sonrisa y se preguntan por cómo les va. Ella se disculpa por aquella última noche porque no logró llegar a tiempo, pero le responde que eso ya no importa, que él no debió llamarla aquella noche porque aquello fue un error. Ambos se despiden y se desean feliz Navidad, sin saber que ya ninguno de los dos está con su pareja. Él le dice que tiene que irse, y ella le responde que también. Frank sale de la librería hacia una dirección y ella se va en la dirección contraria, pero momentos después Frank se detiene y mira hacia atrás, y entonces empieza a correr para buscarla. Ella se dirige a la estación para coger el tren, entra dentro y se cierran las puertas. Una vez dentro mira pensativa por la ventana, hasta que se da cuenta que Frank está al fondo del tren. Él camina por el pasillo entre la gente hasta llegar donde se encuentra ella, y sin decirse ni una palabra, ambos se miran y se funden en un abrazo. La película Enamorarse nos enseña que el amor verdadero puede aparecer cuando menos lo esperas, pero reconocerlo y actuar con honestidad requiere valentía. Es una historia que deja claro que amar es una elección, no solo una emoción, y que ser feliz implica asumir riesgos, incluso cuando el corazón y la razón no van por el mismo camino, porque el verdadero dilema no es amar, sino tener el valor de elegir lo que sentimos.